Tome asiento, por favor, tome asiento. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Y usted sabe que hay a veces ocasiones, sabe que tengo un amigo que cumple años el 12 de mayo. Él es varón y es un amigo mío de la juventud. Y el 12 de mayo a veces ha coincidido que es el Día de la Madre, ¿no? Entonces, en su casa le saludan feliz día, pero a la vez celebramos a su mamá. Tengo una hermana que cumple años el 19 de junio, la hermana que me antecede, y ha coincidido con el Día del Padre, ¿no? Yo le comentaba a algunos que en el mes de octubre, el 18 era el cumpleaños de mi papá, el 19 de mi hermano, el tercero, el 21 de mi hermana, la última, y el 22 era mío y de mi hermana, ¿no? Entonces parecía una fiesta patronal eso, ¿no? Pero hay celebraciones donde nosotros celebramos doble, ¿no es cierto? Ayer la iglesia nuestra denominación, tuvo un culto central, porque a lo largo de todo el año han habido celebraciones y hemos cumplido como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, en el Perú 100 años. 100 años. ¿Qué le parece? Y eso de pronto es algo que solo ocurre gracias a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Pero por otro lado, también el día 30, que fue viernes, nosotros celebramos la Reforma Protestante con Martín Lutero y todo. Entonces, hoy he querido compartir algo como una celebración doble. ¿Qué le parece? Vamos a compartir y lo he titulado el tema Permaneciendo en la gracia de Dios. Esa gracia que renueva, esa gracia que transforma. Y el Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Porque es un día de celebración, es un día de gratitud. Dar gracias porque se cumplieron 507 años de la Reforma, que recuperó la luz del Evangelio que había sido ocultada por la tradición. ¿Por qué? Porque los reformadores levantaron nuevamente la bandera de la verdad. ¿Qué había pasado? La iglesia en el tiempo se fue desviando y muchas cosas se fueron desvirtuando. Y ahora era la salvación por obras, ahora había una jerarquización, se tergiversaron conceptos bíblicos. Algo que también nosotros podríamos pasar, hermano. No estamos exentos de esto. Entonces, tenemos que cuidar esto. Y los reformadores de pronto levantaron nuevamente la bandera de la verdad. La salvación es solamente por la gracia, la revelación de Dios solo viene por la Escritura, la gloria es solamente para Dios. Escuche bien, la gloria es solamente para Dios. Cuando Dios en su iglesia ve que alguien pretende robarle la gloria, Dios interviene. Dios interviene. Y entonces, pero también celebramos el centenario de nuestra denominación, de nuestra iglesia nacional. Y eso es un testimonio vivo de que el Dios de la Reforma sigue obrando entre su pueblo. Ambas son celebraciones que nos recuerdan una gran verdad. Dios edifica su iglesia y preserva su verdad para su gloria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. No estamos aquí para exaltar a hombres, o estrategias, o tradiciones, o logros. Claro que no, sino para glorificar al Dios fiel que ha sostenido. Lo de ayer, por ejemplo, la gloria es para Dios. Y los 23 años que hemos tenido, la gloria es para Dios. Porque a veces uno puede pretender, tú ves estas estructuras, yo doné esto, ¿no? Y yo hice esto. Tú ves, no, en medio de todo, yo le doy gracias a Dios por las habilidades, los dones, la generosidad de muchos.
a lo largo del tiempo en que Dios me ha permitido ministrar. Pero es algo con lo que usted y yo estaremos luchando. Estas 2 celebraciones son para glorificar a un Dios fiel que ha sostenido a su pueblo generación tras generación. Y vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, y todos los he puesto con R para que usted lo recuerde, para quienes le gusta memorizar, ¿no es cierto? Porque hay personas que le gusta memorizar y yo me acuerdo que usted dio estos 3 puntos, ¿no? Qué bueno, por ello. Reafirmando nuestras raíces. Reafirmando nuestras raíces. En el libro de Judas, si usted quiere, búsquelo en su Biblia, pero si no, ahí usted lo tiene para leerlo, pero búsquelo en su Biblia. En el libro de Judas, capítulo 1, los versículos 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos exhorta este pasaje? A contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, a ser unos apasionados de predicar, de defender, de enseñar la palabra, de buscar que la iglesia crezca. Miren, algunos en el trabajo que tienen, en lo que son muy apasionados. Hay chefs muy apasionados, aman lo que hacen, ¿verdad? Y de pronto hay fotógrafos y hay ingenieros y hay gente que le gusta, y qué bueno, ¿verdad? Algunos son muy apasionados porque su equipo ha campeonado 3 veces, ¿no? Y está bien, y qué bueno, es motivo de celebración. Pero esto mismo, hermano, que sea para el crecimiento de nuestra iglesia, para que Dios sea exaltado, para que su palabra, mire, hoy hay enseñanzas de todo tipo. Usted va a las redes sociales y hay enseñanzas de todo tipo. Por ahí hay una mujer diciendo que ella es la mediadora entre Dios y los hombres. ¿Qué le parece? Y mucha gente le cree. Y hay enseñanzas y enseñanzas. Y usted tiene que mirar lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y eso fue precisamente lo que hicieron los reformadores. Se levantaron contra las falsas enseñanzas que habían corrompido la iglesia. Y regresaron a la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué nos dicen protestantes? Porque viene de protestar, pero no significa rebeldía, sino más bien de ser fieles, de ser fieles, ¿verdad? Los protestantes se levantan contra cualquier doctrina que distorsiona el evangelio de la verdad. Doctrina es enseñanza. La palabra doctrina significa, y hoy hay enseñanzas equivocadas. La Biblia, hermano, escuche bien, la Biblia puede ser usada y puede ser mal usada. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿qué usó? La Biblia. Cuando también la serpiente tentó a Adán y Eva en el paraíso, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Y usted va a escuchar eso. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, tratando de justificar. Y tenemos que contender ardientemente. Así que los reformadores resumieron el evangelio bíblico en las famosas 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas, no vamos a hablar de cada una de ellas, no se preocupe, no vamos a hablar de ellas, pero sí la vamos a mencionar. Sola escritura, sola fide, está en latín, sola gratia,
solus Christus soli Deo gloria. Es decir, solo la Escritura, la Biblia, es nuestra autoridad final de la fe y de la práctica. Escuche bien, a veces nosotros decimos, es que tal pastor dice esto. Es que, no, ¿qué dice la Biblia? Nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea. Ellos iban y veían qué decía la Escritura. Por eso es importante que usted estudie la palabra. Hermano, yo quiero decirle algo. Y a propósito, vamos a tener un plan de trabajo por el cual una reunión, un retiro de plan de trabajo, por el cual le pido que ore mucho. Pero todo lo que aquí hacemos, lo hacemos pensando en todos ustedes. Las clases, el ayuno, los grupos de vida, los devocionales, todo lo hacemos pensando en cada uno de ustedes. Y la escuela bíblica no es la excepción. Por eso le animamos a que usted pueda leer la palabra de Dios. Pero mire, la Escritura, luego la sola fe, somos justificados por la fe, no por las obras. Tú puedes estar en un hogar cristiano y no tener la salvación. No te equivoques. No te equivoques. Solo en Cristo hay salvación. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos necesitamos la salvación. Luego dice, sola gracia. La salvación es un regalo de Dios. Esto viene del latín. De ahí viene la palabra gratis. Es decir, no cuesta nada. La salvación es gracias al sacrificio de Cristo. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por ejemplo, hoy ha aparecido una enseñanza que es el ecumenismo. ¿Qué dice el ecumenismo? Las iglesias tienen que unirse para juntos acercarse a Dios. Y ahí están protestantes, están judíos, ortodoxos, etc. Pero el ecumenismo en el fondo enseña esto. La mediadora entre Dios y los hombres es la iglesia. ¿Y eso enseña la Biblia? No. La Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y tenemos que ir enseñando esto, hermano, porque hoy aún pueden haber lugares donde se dice, se predica el Evangelio, pero no se está predicando el Evangelio puro, tal como es, sino que se está diluyendo, se está de pronto falseando algunas cosas, se está malinterpretando. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. En todo y por todo, la gloria es para Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios ve que en una iglesia, en un ministerio, en un corazón, se pretende robarle su gloria, Dios interviene. No se equivoque. Lo puede hacer con usted, conmigo, con su ministerio, con esta iglesia. No se equivoque. En todo, la gloria es para Dios. En todo. Por eso es que Dios muchas veces ha intervenido en iglesias, en personas, en ministerios. Y esto es lo que nosotros tenemos que... Y estas verdades revivieron a una iglesia que había perdido su rumbo. Y aún esto sigue siendo el corazón de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la iglesia, y en ese contexto se dio, la iglesia perdió su voz. Antes de la reforma, la iglesia de la Edad Media se había convertido más en un imperio que en la esposa de Cristo. ¿Qué hacía la iglesia? Coronaba reyes, vendía indulgencias, enseñaba que la salvación podía ganarse y comprarse, enseñaba que las escrituras eran de interpretación privada, nadie lo podía hacer, solamente el clero. Había tal cosa como una jerarquización, que si bien es cierto, es importante, pero hay una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ver, es un organismo vivo, pero a la vez es una organización. Tiene que haber, para que haya un orden. Pero escúchenme bien, y sobre todo los que somos líderes.
Dios nos ha dado privilegios de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le decía hace poco a un líder, Dios te ha dado privilegios. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No nos equivoquemos, hermano. Porque el Señor dice, yo y a nadie más daré mi gloria. Isaías. Las escrituras estaban encerradas en latín, inaccesibles para la gente común. El verdadero culto se había convertido en un espectáculo. El evangelio había sido reemplazado por rituales y tradiciones. ¿Y sabe qué pasó? Dios levantó hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, que dijeron, basta ya. Y dijeron, la salvación es por gracia. Como dice el libro de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no es algo mecánico, sino es algo relacional. Dios nos perdona personalmente. Personalmente. Entonces tenemos que entender esto, no a través de intermediarios. Y entonces el llamado fue a la iglesia a volver a la palabra. Hoy, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Vivimos en una sociedad audiovisual y nos es más difícil leer un libro, pero qué fácil se nos hace ver un video, un TikTok, el Facebook o en YouTube. Y ojalá y eso no pase con la palabra. Que el Señor nos ayude, porque el enemigo va a atacar de diferentes maneras. En antaño fue de otra manera, pero ahora lo puede hacer de diferentes formas. La reforma, el centenario de la iglesia, de nuestra iglesia, nos enseña que Dios ha sido fiel, pero que también pudimos habernos equivocado, que de pronto en algún momento desviamos nuestro corazón. Sucedió con David, sucedió con algunos personajes de la Biblia que desviaron su corazón. Y la Biblia dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con estar mirando a otros por debajo del hombro. Cuidado con estar diciendo, Señor, cual fariseo al publicano, ¿no? Gracias porque no soy como este. Cuidado con eso. Cuida tu corazón. Cuida mucho tu corazón. Y entonces, por eso el Señor Jesús va a decir en Juan 17, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, lo segundo que quiero mirar es recordando nuestra historia. La fidelidad de Dios en la Iglesia Alianza Cristiana de Señor. Mire, Dios ha sido fiel en nuestra iglesia con 23 años, nuestra iglesia local. Imagínense con 100 años, mucho más, ¿verdad? Entonces, nuestro aniversario de pronto marca un testimonio de que Dios ha sido fiel. Que cuando vinieron los primeros misioneros, de pronto entraron por la selva del país y al no encontrar respuestas se fueron, quisieron venir a Lima y de pronto pasaron por Tingomaría, por Huánuco y ahí se establecieron en una iglesia en Caguapanas. Allí empezó la primera iglesia. Usted lo puede ver en YouTube, en la historia de nuestra denominación. Y de pronto allí se establecieron. Y usted va a Huánuco y en Huánuco usted va a ver iglesias en cada pueblito. Es como de pronto usted encuentra una iglesia en Bruces, otra por el Óvalo, otro en Garatea, otro en Bellamar. Así va a pasar en Huánuco. Y Dios se glorificó. Y luego vinieron a Lima y bueno, y continuó. Pero en medio de eso hubo luchas, hubo oración, hubo caídas, pero también hubo ministerios poderosos, también hubo milagros. Y como Samuel podemos decir, después de estos 100 años, hasta aquí nos ayudó el Señor.
No todos hemos podido ir a la celebración de los 100 años. Y creo que a varios nos hubiera gustado estar allí. Lo vimos por las redes sociales, a quienes lo vieron, un lindo tiempo, pero los 100 años es algo muy especial, muy especial. Como cuando usted celebra sus bodas de plata o sus bodas de oro, ¿verdad? Y eso de pronto es precioso, ¿verdad? Celebrar la gracia de Dios. Y en esos 100 años Dios levantó pastores y líderes fieles aquí y en otros lugares, en cada iglesia, en cada lugar del Perú, en todo tiempo. Y usó a hombres y mujeres y lo sigue haciendo como hasta aquí. Algo en lo que yo me gozo es ver cómo Dios en este tiempo me ha permitido ver hombres y mujeres que tienen dones muy marcados, que estoy seguro Dios usará para su gloria. Maestros, pastores, pero otros con el don de servicio. Ayer veía una hermana que si yo le encargo algo, ella no es de ordenar, direccionar, pero ella es una hormiguita y trabaja, tú le dices, y todos hemos trabajado, ¿no? Pero de pronto, yo digo, ella no es de pronto para direccionar, para liderar, pero sí de pronto le gusta hacer y colaborar. Y hay otros que más bien sí lo hacen y está muy bien, ¿me entienden? Dios nos ha sostenido como denominación en todo tiempo. 100 años no es poco tiempo, ¿no? No es poco tiempo. No sé si usted se da cuenta de la magnitud de esto. Nuestra Iglesia Nacional está celebrando 100 años. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Se viene una segunda etapa para nuestra iglesia. Escuchen, jóvenes, señoritas. Dios está necesitando en este tiempo a una nueva generación. Escuchen, jóvenes y señoritas. Y por supuesto a nosotros también. Pero en este tiempo y para los años que vienen, el Señor necesita esa nueva generación. Tal vez Dios te ha estado hablando. Tú no luchas con tus padres. Tú no luchas con el pastor. Tú estás luchando con Dios. Porque si conoces la palabra, tienes que de pronto reconocer esto. Que el Señor nos ayude. Cada alma salvada en estos 100 años, cada acto de amor, cada sermón predicado, es la evidencia de su gracia obrando entre nosotros. Estamos aquí porque Dios fue fiel. No se trata de Martín Lutero, no se trata de Benjamín Simpson, no se trata de quién fundó esta iglesia o quién envió, se trata de Dios. No se equivoquen, es para la gloria de Dios. No se trata de quién ha dado más. Y gracias a Dios por quienes lo hicieron. Pero en todo, estos 100 años nos muestran algo. Dios ha sido fiel. En Huánuco, en la selva, en el norte, en el sur, en Lima, en Nuevo Chimbote también. ¿Amén? En tercer lugar, reavivando nuestra misión. Reavivando nuestra misión. ¿Sabe? Los reformadores usaron una frase poderosa en latín. Decía, Ecclesia reformata, semper reformata. La iglesia reformada, siempre reformándose. Es que nosotros tenemos que siempre estar renovándonos. Siempre tenemos que estar evaluándonos. Nuestro corazón, nuestra enseñanza. ¿Podemos desviarnos? Sí, claro que sí. Quiera Dios que no. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es vital la oración de todos ustedes. Yo le doy gracias a quienes semana a semana oran por mí. Andreita a veces viene y me dice, estoy orando por usted, pastor. Y yo lo sé, porque cada vez que me paro a predicar sé que es Dios quien está usando. Y cuando doy el consejo, y lo mismo Socorro, José, y todos, cuando lo hacen, ¿verdad? La reforma
no fue un evento aislado, sino un llamado continuo a volver a las Escrituras, a renovar la adoración. Un concierto, jóvenes, no es un culto de adoración. Las emociones no necesariamente indican un arrepentimiento. Y nosotros tenemos que cuidar las alabanzas que cantamos, los lugares donde vamos. Porque el Señor quiere esto. Mire, el profeta Jeremías dice, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Lo mencioné la vez pasada y lo vuelvo a decir. He estado en conciertos juveniles donde con música moderna los jóvenes se quebrantaban. Pero he estado en lugares de la sierra donde con música en quechua la gente se quebrantaba. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No se trata del lugar, no se trata de la ocasión, se trata de hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Definitivamente, las estrategias cambian, los tiempos cambian. De pronto tenemos que ver una adoración contemporánea, tenemos que usar de la tecnología, de las redes sociales, pero no perdamos de vista algo. El centro es Cristo. Seremos una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, que le dé la gloria a Dios, que cumpla el propósito para la cual fue enviada, predicar a Jesucristo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Se viene una etapa. Terminamos con los salones y salimos a predicar el Evangelio. Amén. Y desde ahora hay que predicar. Invita a los jóvenes a tu red juvenil, a tu grupo de vida. Invita a las mujeres, a los varones, a las reuniones, a la iglesia. Pero nosotros tenemos que andar por esas sendas antiguas. Cuando dice las sendas, mire, antes yo crecí, conocí al Señor a los 17 años y crecí cuando uno iba con su Biblia y su himnario. Y no había, no había, en el tiempo apareció ese que con la luz, retroproyector, gracias, ¿no? El retroproyector, ¿no? Donde ponías una lámina allí y lo proyectabas, ¿no? Pero antes de eso, solo cantábamos himnos. Y luego íbamos a la iglesia y estudiábamos la palabra y no había la tecnología ni nada de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los avances y por todo, pero no perdamos de vista esto. El centro de nuestra adoración es Jesucristo. Lo que vamos a trazar es la palabra. La adoración será contemporánea, pero en espíritu y en verdad. La familia es importante. Predicaremos el Evangelio, pero tenemos que tener claros nuestros valores como iglesia. Y que el Señor nos ayude. Por eso yo necesito mucho las oraciones de ustedes para el plan que Dios nos quiere dar para el próximo año. Que no sea el nuestro, que sea el plan de Dios. Amén. Nosotros tenemos que andar por esas sendas antiguas y tenemos que renovar ese compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Miren, en primer lugar, amar la palabra de Dios y mantenerla en el centro de todo lo que hacemos. Segundo, permanecer firmes en el Evangelio de la gracia, rechazando toda falsa enseñanza. Tercero, servir a nuestra comunidad con compasión y verdad. Tiene que ser un evangelio integral. Formar nuevas generaciones que conozcan a Cristo y lo den a conocer. Hoy estoy yo, pero mañana llegarán otros, y gloria a Dios por eso. Pero yo no soy eterno, no estaré aquí para siempre. Y lo mismo tú. Yo le digo a los jóvenes, formen a nuevos jóvenes, porque mañana ellos se casarán
asumirán otras cosas, pero que queden otros jóvenes. Que el Señor nos ayude a esto. Porque queremos trabajar, y lo he dicho en algunos cultos, en algunas clases, creo, no recuerdo. Hermano, mire, con esto de la ideología de género, en las guerrillas y en muchos lugares, ¿sabe con quiénes trabajan? Con niños y con adolescentes. Y la iglesia tiene que trabajar con niños y con adolescentes. No es cualquier ministerio. Tenemos que darle fuerza a esto. No es que me toca dar clase a los niños, ahí veo que le doy y lo entretengo a los niños. No. No lo pongas a pintar una figurita. No, enséñale la palabra. Y a tus hijos igual. El mismo Dios que fue fiel con Lutero, con los reformadores, con Benjamín Simpson, con cada uno de nuestros pastores y misioneros, Él sigue siendo fiel hoy. Y recordamos lo que el Señor nos dice en el libro de Hebreos. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Pero tenemos que ver la forma de que el Señor nos permita seguir creciendo, pero también discipulando. Ayer el pastor en el mensaje decía que el discipulado tiene que ser algo natural en los creyentes. No es que yo tenga que preguntar de pronto, oye, de pronto permítame tomar nombres, ¿no? Raúl, ¿estás discipulando a alguien? No, él tiene que hacerlo. Mario, ¿estás discipulando a alguien? Oye, tú, de pronto, Jackie, ¿estás discipulando a alguien? Y Robert, o Sonia, o Juan Carlos, o Melanie, ¿estás discipulando? No, eso tiene que ser natural en nosotros. Porque el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Cuando yo amo a alguien, yo voy a buscar agradarle. Tú vives para Jesús. Tú vives para Jesús. Tú tienes que agradar a Jesús. Y finalmente, la última, la cuarta R, respondiendo al llamado de Dios. Ahora, tanto la reforma como la celebración de nuestro centenario nos recuerdan que el centro de nuestra fe no es una doctrina ni un movimiento. El centro es Jesús. Así que hoy, mientras celebramos, volvamos nuevamente nuestro corazón a Él. Nuestro corazón a Él. Confía en su amor. Confía en su misericordia y en su gracia. Confía en la obra consumada en la cruz. Confía en que Dios nos ha dado autoridad. Confía en que Él va a responder nuestras oraciones. No confíes en tu desempeño, en tu reputación o en tu experiencia. No confíes en las tradiciones. Tenemos que confiar en Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestro todo. No pretendamos que seamos nosotros. Nadie es dueño de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo, eso está claro. El Señor de la iglesia es Jesús. No es un hombre, por mucho que haya hecho por tal o cual iglesia. Juan el apóstol decía, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Dios es el Señor de su iglesia. ¿Te recuerda Juan 15? El Señor dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, pero mi Padre es el labrador, es el dueño de la viña. Él es el dueño de la viña. Esta iglesia le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. No nos equivoquemos. No, que yo esto, que fulano tal. No. Es la iglesia del Señor. Y Dios nos libre de pensar
que pertenece a un ministerio, a un grupo de ancianos, porque sobre pretexto de la pluralidad de ancianos, que es una enseñanza bíblica, pero hay que enseñarla con mucho cuidado, como lo es también la jerarquización, y tal vez estoy hablando en otro idioma, pero los líderes me entienden, pero esto enseña la Biblia, pero aún eso hay que tener, pero es que la Biblia enseña esto, y nosotros tenemos que ver que es importante. Alguna vez yo le decía a los líderes, no eres más que otros, a los líderes acá, no eres más que los otros hermanos, eres diferente, eres privilegiado, pero no eres más. Y hoy tenemos clases, por si acaso. Pensaron que no había clases porque hubo collada. Hay clases. Quiero ir terminando, hermanos. Este centenario y celebrar o recordar la Reforma es una gratitud que se convierte en gloria. Que nuestra gratitud no sea silenciosa, que podamos adorar, que nuestra respuesta sea servir, que nuestra respuesta sea proclamar. Tiene que haber una respuesta, tiene que haber una expresión de parte de ustedes, ¿verdad? Eso. Digamos, como el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Recuerden el texto que vimos al inicio, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, por tu misericordia y por tu verdad. En todo, nunca olvidemos que la gloria es para Dios, ¿verdad? La iglesia está creciendo, gloria a Dios. Se están manteniendo los que he discipulado, gloria a Dios. Salió muy linda la apoyada, gloria a Dios. Pudimos hacer los salones, gloria a Dios, ¿verdad? En todo, gloria a Dios. Usted no se imagina el gozo que yo tuve al ver a todos trabajar. Les comparto algo. Yo esperé que todos se vayan hasta mi esposa y mi hija. Cerré la puerta y me puse a orar, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes y por lo que Dios hizo. Que en todo, hermano, le demos la gloria. No nos equivoquemos. Continuemos con el legado de la Reforma, siendo un pueblo de la palabra, un pueblo de la gracia, un pueblo de la misión, un pueblo que vive para la gloria de Dios, pero también una iglesia con la que Dios ha sido muy bueno. 100 años el Señor nos ha sostenido. Y gracias a Dios por los misioneros, por nuestros líderes, por todo, hermano, por todo. Gracias porque gracias a ello también nació esta iglesia. Y seremos una iglesia misionera también. Claro que sí. Y repitiendo lo que decían los reformadores, siempre reformada, siempre reformando, siempre renovándonos, siempre volviendo a Cristo, siempre siendo transformados, permaneciendo en la gracia, esa gracia que renueva y que transforma. Amén. Amén. Celebramos la gracia de Dios, pero Dios espera un compromiso de nosotros. La pregunta es, ¿quieres comprometerte a seguir con esta tarea? A continuar, tal vez algunos a empezar, tal vez otros a retomar. Yo quiero decirle algo, cuando el Señor, tal vez a algunos, no a todos, el Señor hoy te dice esto: reaviva el fuego del don que hay en ti. Y a otros nos dice, hijo, sigue adelante. Y a otros nos dice, hijo, espero tu respuesta, hijo. Pero de todos, espera compromiso. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Padre,